A este conductor le pasó algo difícil de creer. Un día, cuando me dirigí hacia mi lugar de residencia, luego de una jornada laboral bastante agotadora, porque precisamente ese día me tocó un largo y agitado día. Me encontraba esperando mi transporte en la parada de autobús. Me acuerdo tanto que la ruta que me recogió era la número 258, que me daba la opción de bajarme muy cerca a mi casa. El bus estaba bastante lleno de personas que también deseaban llegar a descansar, así que me tocó ubicarme junto al conductor. El camino era largo, porque de mi trabajo hasta mi casa, el bus se tardaba alrededor de 1 hora y media. Tenía bastante tiempo para escribir algunas historias o vivencias. El conductor, al ver que me encontraba escribiendo, me preguntó si yo trabajaba en algún periódico o en alguna librería, o si me encontraba escribiendo alguna autobiografía. Con una sonrisa le expliqué que no hacía ninguna de las anteriores, que me encontraba escribiendo para un canal de internet. Él también me sonrió y me preguntó si las historias eran inventadas o cómo las hacía. Les expliqué que las historias provenían de relatos o experiencias vividas que mis amigos, familiares, conocidos o las personas del común me contaban. Él me dijo que si quería me contaba la historia de su vida y pues cómo dejar pasar esta oportunidad. Así que tomé lápiz y papel y manos a la obra. El relato inicia el día en que Fabián González, así se llama el conductor del autobús, decidió irse de su casa cuando tenía tan solo 18 años. Él tomó esta decisión porque sentía la necesidad de vivir su vida sin la atadura de sus padres, o por lo menos eso era lo que él pensaba. Fabián empezó en la búsqueda de empleo, y por su corta edad y la falta de estudio, porque simplemente había terminado su bachillerato, no conseguía un buen empleo, así que le tocó en lo que fuese. Fabián, gracias a un amigo, consiguió empleo en un autolavado, y de esta manera comenzó la vida de independiente de Fabián. Al poco tiempo de llevar trabajando en este lugar, conoció a Laura, una hermosa chica que llevaba la contabilidad del autolavado. Ellos se hicieron amigos y después de 2 años de conocerse, se dieron una oportunidad para ser novios. Fabián vivía en una pequeña habitación que había rentado y cuando se enteró que Laura estaba en embarazo, le tocó buscar un hogar más amplio. Fabián era bastante juicioso, nunca llegaba tarde, pero con la noticia del embarazo, las cosas cambiaron un poco. Laura, por los constantes y reiterados permisos que sacaba para los controles de su embarazo, perdió el empleo, ya que los jefes necesitaban a alguien que fuera más constante, más frecuente en su lugar de trabajo, porque la contabilidad del sitio había que llevarla todos los días, así que Fabián le dijo que no se preocupara, que tranquila, que él se haría cargo de ella y de los gastos que acarrearía el nacimiento de su primogénito. El trabajo de Fabián ya no estaba resultando. El pago mensual ya no le alcanzaba, así que debía tomar la decisión de cambiar de trabajo y así, con la liquidación de su trabajo, sacó la licencia de conducción para poder conseguir un trabajo como conductor, porque los clientes que él tenía en el autolavado le habían dado a entender que, siendo conductor, ganaba más que lavando carros. Pasó un mes y Fabián había conseguido trabajo manejando un taxi. Allí comprobó que lo que las personas le habían dicho, que como conductor ganaba más, era cierto, a pesar que las jornadas laborales eran más extensas, pero conseguía algo más de dinero para poder tenerle lo necesario a su esposa y a su hijo. Fabián le tocó soportar muchos tipos de humillaciones, tanto de los pasajeros que eran groseros y altaneros con él, como de los propietarios de los carros que él trabajaba. Algunos, por el simple hecho de tener dinero, se creían con el derecho de herir y por debajear a los demás. Él me decía que se acordaba mucho de una frase que casi todos los propietarios de los taxis le decían: si no le gusta, déjeme el taxi ahí. Esta frase se la decían porque él les pedía que por favor le cambiaran algo al carro, que les estaba fallando, o que le cambiara las ruedas que ya estaban gastadas, pero en lugar de encontrar una respuesta positiva, le respondían de esa manera: si no le gusta, déjeme el taxi ahí. Y por ese motivo Fabián cambiaba mucho de taxi, y por eso Fabián se acostaba junto a su esposa y a su hijo y pensaba que bueno sería
si tuviera un carro propio, para así tenerlo como yo quiero, y dejar de escuchar esa frasecita: si no le gusta, déjeme el taxi ahí. Pero el dinero que ganaba no le alcanzaba, sino para los gastos de su casa, así que ni modo de pensar en un propio taxi. Así pasaron unos años. Su esposa se dedicó a cuidar el bebé hasta que él cumplió 3 añitos. Luego de este tiempo, lo llevaban a una guardería para que Laura pudiera trabajar de nuevo, porque ella veía el esfuerzo que él hacía para conseguir dinero y ella quería ayudarlo. Con el trabajo de su esposa, las cosas se suavizaban un poco, porque se compartían las deudas. Él se encargaba del arriendo del apartamento y pagaba los servicios públicos, mientras que ella se hacía cargo del mercado y del cuidado del bebé. Fabián seguía teniendo problemas con los propietarios de los taxis, así que cada vez más se sentía defraudado, porque él quería ser el mejor conductor y tener su taxi a punto, que no le sonara nada, que las personas que allí se subiesen se sintieran cómodas, pero gracias a la dejación de sus patrones no lo podía lograr. Un día no le había ido muy bien en su trabajo y tenía unas deudas por pagar, además de que una señora se había subido ofuscada a su taxi y lo había tratado mal. Aparte de eso, su taxi estuvo molestando, tenía fallas y no andaba bien. Mejor dicho, había sido un día de esos para olvidar. Cuando llegó a casa de su patrón, le dijo lo que sucedía con su carro, que por favor le diera la autorización para llevarlo al mecánico. El dueño del carro le dijo que no tenía dinero y que se aguantara, o si no. Y ahí, de nuevo estaba esa frase que tanto le incomodaba: si no le sirve, deje el taxi ahí. Y así fue. Fabián le dejó el taxi ahí parqueado y salió y se fue. Al llegar a la esquina a esperar el bus que lo llevaría a su casa, se encontró con un amigo que hace tiempo no veía. Él era el conductor del bus que lo llevaba hasta su casa, y él le dijo que si quería lo ayudaría a conseguir trabajo como conductor de bus, que allí los patrones molestaban menos y que de pronto le podría ir mejor, que si quería cambiar de trabajo, que le avisara, y le dio su número de teléfono. Esa noche tuvo una larga conversación con su esposa. Analizaba la idea de cambiar de trabajo. Su esposa siempre lo apoyaba y le decía: mi amor, toma la decisión que sientas que es la mejor para todos. Tú sabes que yo te apoyo. Esas palabras eran confortantes para Fabián, así que al otro día tomó el teléfono y llamó a su amigo para que le ayudara a conseguir un bus para trabajar. Fabián seguía con el anhelo de poder tener su propio carro, de ser su propio jefe. Él no perdía la esperanza de que algún día la vida le diera esa oportunidad. Él no perdía la fe. Fabián inició a trabajar como conductor de bus y, para serle sincero, las cosas empezaron a mejorar. Los ingresos eran mejores. El bus que le correspondió estaba bien cuidado y el patrón le agradecía que le informara el daño que tenía el bus para poder arreglarlo antes que se dañara más. Así que Fabián no volvió a escuchar aquella frase que le incomodaba tanto: si no le gusta, deje el carro ahí. Al parecer esa frase había caducado. Un día Fabián estaba realizando la última ruta del día. Era el último viaje de su jornada para poder ir a descansar. El bus iba bastante lleno. Él recogió y dejó pasajeros casi por todas las paradas. Había sido un día bastante provechoso. Cuando llegó al parqueadero, Fabián se dispuso a revisar el bus para evitar que alguna persona hubiese quedado dormida o, por si había basura, dejarla de una vez en el bote. Cuando estaba revisando el bus, se percató de un trozo de vidrio, o eso era lo que parecía, pero lo extraño era que era de color verde, tenía el tamaño de su dedo meñique y era del ancho de un corcho de una botella de vino. Mejor dicho, parecía un corcho de una botella de vino, pero de color verde y de vidrio. Lo tomó porque le pareció curioso y lo llevó a su casa. Cuando llegó, se lo enseñó a su esposa, que lo tomó en sus manos y al detallarlo bien le dijo a Fabián: amor, esto es una esmeralda. ¡Somos ricos! Fabián, que pensó que ella le estaba molestando, le dijo: deja de decir mentiras, mujer. Ella le dijo: no te molesto, amor. Esta es una esmeralda. Mañana llévala a la joyería y la haces inspeccionar. Al otro día Fabián, antes de ir a trabajar, pasó por la joyería e hizo examinar aquel trozo de vidrio. El joyero le confirmó que lo que había dicho su esposa
era cierto, y efectivamente lo que Fabián había encontrado en su bus era una esmeralda, y una bien grande. ¿Quién la había dejado? No sabía. ¿A quién se le perdió? Ni idea. Lo único cierto es que Fabián se le había hecho el milagro de convertirse en su propio jefe, porque el dinero que le dieron a Fabián por esa esmeralda le alcanzó para comprarse su casa y su bus, y desde ese día Fabián se convirtió en el conductor de su propio carro y así poder dejar de escuchar esa frase que tanto le disgustaba: si no le gusta, déjeme el carro ahí. ¿Qué te pareció la historia? ¿Crees que lo que le pasó a este conductor de bus fue posible? ¿También crees que en anhelar tanto algo, la vida se encarga de darte ese deseo? Déjanos tu comentario, opina qué te pareció la historia y compártela para que más personas como tú puedan ver nuevo contenido y además disfrutar de las historias que ya existen en el canal. Déjanos tu like y hasta la próxima.